todos bienvenidos a la mirilla de noticias de hoy, 10 de septiembre del año 25. Como aquí tenemos un problema serio en términos de que las noticias de Estados Unidos, hay una gran muralla de la prensa puertorriqueña, pero obviamente ellos se creen que somos idiotas. Todos tenemos streaming, tenemos televisión, tenemos nuestros teléfonos móviles y podemos accesar las noticias y ya no estamos aislados y segregados. Y programas como este han hecho la costumbre, que ya es copiada por muchos, de comenzar a integrarnos al flujo de noticias nacionales porque somos parte de los Estados Unidos, lo querramos o no, y lo que ocurre allá nos afecta acá. Hoy ocurrió una tragedia cerca de las 3:30 de la tarde, cuando el joven activista republicano, probablemente la voz que más influencia tiene entre los jóvenes y el crecimiento del conservadurismo cristiano en Estados Unidos, Charlie Kirk, estaba en un tour llevando su mensaje en una universidad en la ciudad de Provo, Utah, que es una ciudad conservadora, republicana, en un estado también altamente conservador y republicano, mormón, y lo asesinaron. Un tirador, aparentemente en un punto alto de edificios cercanos. La actividad estaba hecha en el anfiteatro al aire libre de la universidad. Estaba llena de estudiantes y maestros. Como a 200 yardas, un tiro certero a la yugular. Fue mortal inmediatamente, fue tan preciso que les barató toda la yugular y desgraciadamente, si usted mira los videos, que ya me imagino los tienen que haber sacado de las redes sociales por lo macabro que son, empezó a botar sangre como una manguera. No hay manera de sobrevivir eso, por más torniquetes que le pongan o por más rápido que lo lleven al hospital. Charlie Kirk, que en Puerto Rico no suena ni por los centros de ninguna redacción, porque todo lo que sea mensaje conservador se quita, se amordaza, se anula, se cancela por la prensa puertorriqueña. Es a sus 31 años padre de 2 niños cristianos, llevaba el mensaje del conservadurismo y era uno de los mayores aliados de Donald Trump. Que descanse en paz. Fue horrible el asesinato, pero esto no es un acto aislado. Esto es parte de una serie de asesinatos políticos de alto perfil causados por las políticas de cancelación de la voz del otro. Hay personas que piensan que porque no le gusta el discurso o la narrativa de alguien hay un derecho a matarlo, ignorando que por cada voz que acallen van a salir miles continuando con el mensaje. Es decir, el asesinato político para acallar voces es inútil, salvaje, inhumano, anticristiano. Y es el resultado de la política de cancelación. Ya no se puede discutir, escuchar, tolerar lo que dice el otro. Y esta es otra víctima de la creciente ola política, de violencia política, que hace unos meses le cegó la vida a una legisladora de Minnesota y a su señor esposo en su casa, que hace unos meses también causó unos bombazos en la parada de Colorado
por la liberación de terroristas de Hamas. Y obviamente no tengo que decirles el atentado contra el presidente Trump en la campaña del año 24. Y más reciente, la semana pasada o hace 2 semanas, el ataque de un bandido que se metió en una iglesia de una escuela elemental y asesinó e hirió niños. Esta es la famosa política de cancelación y el resultado de la política de cancelación. Nosotros no somos ajenos a eso. Puerto Rico ha sufrido el embate de la violencia terrorista y la política de cancelación de darle muerte al adversario desde hace mucho tiempo, pero tenemos que ir tan temprano como la masacre de Ponce, posteriormente la revuelta nacionalista, el ataque a Fortaleza de Luis Muñoz Marín por parte de los nacionalistas, después los grupos de terroristas de la FARC, de los macheteros y la muerte, el asesinato vil de los jóvenes del Cerro Maravilla. De manera que nosotros entendemos perfectamente lo que ha sido la violencia y el fracaso. Y cada vez que ocurren cosas como esta, en vez de debilitar a la oposición, el que ejecuta, el que actúa de verdugo, lo que hace es fortalecerla, porque más indignación hay. En el caso de Puerto Rico, el ataque, el asalto nacionalista a Fortaleza y la revuelta nacionalista del 50 fortaleció y consolidó en el poder a Luis Muñoz Marín en las elecciones del 52, el 56, el 60, el 64. En el caso del Cerro Maravilla, el PNP perdió como resultado las elecciones del 80, perdieron la legislatura, y las elecciones del 84 y del 88. O sea, este tipo de política de cancelación lo único es contraproducente en cierto sentido. Y le traigo eso no solamente porque nosotros entendemos que es nuestra obligación insertar a Puerto Rico dentro del marco de las noticias nacionales, sino porque lo que ocurre ahí, el virus de la violencia, el virus de la cancelación, nosotros lo tenemos todos los días. Y es terrible, es horrible, pero hay que conocerlo. El que crea que van a parar a Donald Trump y al movimiento conservador tratando de matar sus líderes, están completamente equivocados. Así que empiezo con esa nota, porque precisamente el tema chicle que ha dominado a Puerto Rico durante las últimas 3 semanas ha sido el tema de los carteles de la droga, la nueva política federal de la militarización en contra de la guerra, para ejecutar la guerra contra la distribución de drogas por parte del régimen de Maduro, y lo que ha sido el apoyo incondicional a Maduro y a los narcoterroristas de parte del Partido Independentista Puertorriqueño. Es decir, yo escuché ahorita al presidente del Senado, con Carmen, hablar de la figura que certificó lo que es ciencia forense, de cerca de 5,000 muertes por sobredosis del año 17 para acá. Me dejó afuera el 60% de los asesinatos perpetrados en los últimos 25 años, después que abandonar la Marina, el Rupert Rhodes y los tiros en Vieques. El 60% de esos asesinatos año por año, y obviamente la sobredosis de
esos mismos años. Yo he hecho mis cálculos acá y les puedo decir que Puerto Rico ha tenido cerca de 35 a 40 mil muertos a causa de la violencia del narcotráfico durante ese periodo. Es cuestión de documentarlo y buscarlo. Y nos dicen, ¿verdad?, hoy los periódicos, que esta situación va a continuar en la medida en que Estados Unidos está ejerciendo su mollero, no con una flota o un ejército para invadir, sino obviamente para tomar acciones preventivas y defensivas y decirle a el ejército de narcotraficantes de Venezuela que se acabó el pan de piquito y que no vamos a tolerar más eso. Lo interesante de toda esta ecuación es cómo la gobernadora de Puerto Rico aprovechó, se la pusieron para donkearla, como dicen, las posturas inexplicables del PIB de defender a los narcoterroristas, a Maduro, la integridad territorial y la soberanía nacional de Venezuela y la sangre de los venezolanos, cuando hace 25, más de 30 años, el chavismo abrió guerra contra Puerto Rico y Estados Unidos, invadiendo nuestra frontera con lo que son sus guerrillas de narcotraficantes, creando un mercado de droga que ha causado la muerte de miles y miles de puertorriqueños en las distintas categorías que estamos haciendo. Es decir, los que han acusado al PNP de vender patria, vendieron la patria a cambio del apoyo de Maduro. Una cosa loca, pero eso es poner un error garrafal, táctico y estratégico. Y es un error garrafal, táctico y estratégico porque se han puesto al lado del enemigo y no han defendido la vida, la propiedad, la tranquilidad y la paz del pueblo puertorriqueño, atacado, invadido, envenenado por las tropas de los narcotraficantes que dirigen Venezuela. Yo nunca había visto, probablemente desde que los macheteros empezaron a bombardear y bombardearon los aviones y mataron los marinos, y hubo una repulsa total en los 80 en contra del independentismo. Yo nunca había visto al independentismo coger una paliza tan grande. De hecho, pasó lo mismo. Cada vez que el independentismo recurre a defender la violencia, como pasó en el periodo del 48 al 52 y la revuelta nacionalista, el independentismo baja, pero brutalmente, en votos. Esto es un error. Primero es desconocer su propia historia como partido, es desconocer que Puerto Rico podremos tener diferencias ideológicas, pero si hay algo que une a todos los puertorriqueños es detestamos la violencia política, las drogas, los puntos de droga, los bichotes y todo eso. Porque en ese mismo periodo de 25 años, la guerra está declarada por el gobierno venezolano. Nos han invadido nuestra frontera, nos han invadido nuestra integridad territorial. Se han metido en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestros centros comerciales. Aquí no hay quien viva, disparan de carro a carro. Y entonces, cuando yo veo esto, digo, pero ¿cómo es posible que el PIB, sabiendo todo esto, se ponga a defender lo indefendible? ¿Por qué? Porque le deben. Porque son criaturas del comunismo internacional narcotraficante. Y porque son sus aliados. Y porque no pueden ver más allá de sus narices. Y esta postura, que es absurda, pero explicable desde ese punto de vista de las alianzas
le va a costar al PIB. Yo me apuesto que va a haber mucha gente, obviamente el PNP va a hacer un field day, va a tener un field day en el 28, con todas estas declaraciones locas de Juan Dalmau y de sus aliados. Y ese 32% que le tomó al PIB 70 años llegar a él, se va a hacer sal y agua, o se pudiera hacer sal y agua, porque hay muchos independentistas que no apoyan ni a los narcotraficantes, ni las dictaduras, ni a Maduro, y que obviamente pudieran ver en Pablo José Hernández y el Partido Popular, que declararon neutralidad precisamente para regresar los melones a su casa, que es el Partido Popular, pudieran costarle. De manera que lo que tomó 80 años o 70 y pico años en hacer, desde la creación del PIB, que se formó en el 46, ya van para 80 años, y lo que le tomó muchos sacrificios por años al liderato histórico del PIB y a Rubén Berrío, se lo han hecho sal y agua en 3 semanas de pura estupidez en táctica y en estrategia política. Las historias de hoy, pues no les tengo que decir sobre ese tema. Nos dice la prensa, particularmente los periódicos Ferrer Ángel, han tratado de maquillar la responsabilidad de los carteles de la droga venezolanos y le han echado las cuartos a las gangas locales que no son más que intermediarios, distribuidores que se benefician de la distribución y la venta de la droga y que le mandan a Maduro sus ganancias. Y cuando usted mira, por ejemplo, el Nuevo Día, federales desmantelan pandilla en el sur. Bueno, esa es la pandilla. Es una de las pandillas que trabajan como peones, a muy buen sueldo, por cierto, de los carteles de Maduro. El vocero no cubrió el operativo ni las declaraciones del fiscal federal diciendo que los soles están metidos en Puerto Rico hasta el Nión. O sea, el vocero, la historia no existe. Metro desvirtuó total. Fiscal federal no descarta que el cartel de los soles contribuye al narcotráfico en Puerto Rico, y Metro, que es probablemente el periódico más comunista que hay en Puerto Rico, pues básicamente lo que hizo fue desviar la atención. El único, y el FBI desmantela ganga que latigaba a sus miembros. De nuevo, el énfasis en la ganga y no en el cartel. Esa es la manera de maquillar y de esconder que son los carteles de la droga de Venezuela y tratar de quitarle presión al PIB. Pero obviamente nosotros sabemos leer noticias, entendemos perfectamente líneas editoriales y sabemos de lo que viene atrás. Noticel lo señaló correctamente. Federales aseguran que el cartel de los soles contribuye al narcotráfico de Puerto Rico. Y entonces el vocero se dedica a hacer, advierten presencia militar tendrá repercusiones en el narcotráfico. Por supuesto, ha ocurrido. Cuando Pedro Toledo en los años 90 y bajo Sila y Aníbal le metió caña duro a los residenciales, lo que se llamó mano dura, ¿ok?, contra el narcotráfico. Ustedes recordarán que los independentistas defendían a los narcotraficantes. Han sido consistentes en eso. Se opusieron a la ocupación de los residenciales, a pesar de que la mayoría de los residentes de los residenciales agradecían la intervención policíaca y la ocupación de los residenciales. Pero lo que nos dice el vocero
Ah, por cierto, ¿a quiénes citan? Arnaldo Claudio, al gallo Claudio, que dice que esto va a causar escasez de la droga, que es cierto, conllevará una escalada de violencia, que es cierto, por combatir los puntos, y un aumento en el precio de las drogas. Y ahí estamos. Vargas Vidot, citan a Vargas Vidot, que dice que Estados Unidos no atiende la demanda y sí la oferta. Hay que medicalizar la droga, o sea, hay que legalizar la droga. Esto es lo de independentistas. No queremos problemas, pues vamos a legalizarle la droga para que monten aquí una sucursal de supermercados de droga Maduro y se jarte matando a nuestros hijos, porque los van a matar no por homicidio, sino los van a matar por la sobredosis. Son las cosas. Y yo les explico esto para que ustedes vean los trucos de nuestra prensa. Y programas como este existen precisamente para analizar la noticia, no meramente en el contexto de lo que realmente ocurre, sino la manera como la proyectan los medios, la manera engañosa en que la proyectan los medios y cómo ustedes tienen una nota como esa. Obviamente ayer en la tarde surgió Nicolás Maduro reta a Jennifer González a ir a Venezuela y a enfrentar a los venezolanos, la acusa de querer invadir a Venezuela. Esto es los pájaros tirándole a las escopetas. Pero lo que le podemos decir sobre esto es lo siguiente. Mire, Nicolás Maduro tiene los días contados. No porque Estados Unidos vaya a invadir a Venezuela, sino porque Estados Unidos va a provocar una crisis a las redes del narcotráfico tal que busca incentivar al pueblo venezolano a tirarse a las calles como hicieron en Yemen, como hicieron en Nepal, todos los ciudadanos cuando les prohibieron las redes sociales y tumbaron al régimen. Eso va a ocurrir cuando Colón baje el dedo, es decir, a su tiempo. Y aquellos que desconfían o creen que todo esto es buchipluma nada más, deben ir a la tumba de Manuel Antonio Noriega, deben ir al océano donde están los restos de Osama Bin Laden, o a Irak, donde debe quedar algún polvo todavía de Saddam Hussein, y preguntarle qué les pasó cuando se convirtieron en tarjeta de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se convirtieron en presas de la casa militar de Estados Unidos cuando se cruza. Y Estados Unidos hará lo que tiene que hacer en su momento. Y ustedes dicen, ¿pero por qué Jennifer y por qué Tomás Rivera Schatz y los del PNP están con eso? Primero, porque esto es un gobierno republicano. En segundo lugar, porque vieron la luz, porque entienden que esta se la regaló el PIB en bandeja de plata. ¿Por qué? Porque ellos están defendiendo la integridad corporal, la vida, la propiedad y la salud de los puertorriqueños. Están reivindicando el sufrimiento de madres y padres que perdieron y que han perdido estos últimos 25 años, hijos y familiares en la guerra de las drogas. Y en vez de estar defendiendo al que fabrica y distribuye la droga y la mete aquí con sus sicarios y la vende y produce los asesinatos entre las gangas, el PNP tomó la decisión correcta. Están defendiendo la defensa de Puerto Rico, que es la defensa también de Estados Unidos, porque mucha de esa droga no para aquí. Alguna para aquí, pero otra termina en ciudades. Esto es un centro de transbordo. Y esta misma postura, que es razonable, que es de sentido común, que es de lógica,
Se está aplicando en estados como Florida, en estados donde está la frontera con México, por donde metían y hacían. Fíjense qué interesante. Ayer estaba viendo un reportaje, creo que fue en MSNBC, donde señalaban pasados oficiales de la migración que la táctica, lo que es el flujo de indocumentados que se dio durante la terrible incumbencia de Biden, estaba promovida, facilitada y agenciada por las gangas de narcotraficantes de México y Centroamérica. ¿Por qué? Porque en la medida en que enviaban millones cruzando la frontera, mantenían las manos amarradas a las administraciones federales y el narcotráfico tenía vía libre para entrar y sacar la droga. Es decir, está atado el problema de lo que es los indocumentados, la vasta mayoría de los cuales fueron a buscar una mejor vida, pero una gran cantidad eran criminales, y estaba hecho para atar los recursos de seguridad en estados fronterizos como Texas, como Nuevo México, como Arizona y como California, y permitirle distraer la atención, permitirle a los narcotraficantes que pudieran meter más droga. Eso se acabó. Cuando Trump cerró la frontera herméticamente y la militarizó, se redujo al mínimo. Entonces, ¿qué queda? La otra frontera, la frontera del mar, la frontera de las lanchas rápidas, de las avionetas que vuelan bajito y meten la droga. Y Estados Unidos, que lleva 60 años perdiendo el tiempo tratando esto como un asunto penal o un asunto salubrista, se dejó de chiquita y Trump, correcta o incorrectamente, determinó, no, esto es una guerra contra nosotros, vamos a virárselo, vamos a tratarlo como una guerra. No hay debido proceso, no hay arresto, no hay tal cosa. Lancha o avión que salga de Venezuela será volada en pedazos. Ya está. Y en ese contexto la postura del PNP es la postura patriótica, la postura correcta, la postura que defiende al pueblo de Puerto Rico. Y el PIB le cedió la plaza al Moro y ya no hay quien los eche para atrás. ¿Por qué? Porque el PNP le tiene todo el registro de todas las acciones lambiendo botas de todos estos tipos en México, en Nicaragua, en Cuba, en Venezuela, en el Foro de Sao Paulo, aliándose, justificando y recibiendo el apoyo de los narcoterroristas. Por lo tanto, esa atadura ya es insoluble, no hay manera de destruir ese hecho. Y me imagino que tanto el Partido Popular como el PNP le recordarán al electorado dentro de 3 años el día que el PIB se viró contra el pueblo de Puerto Rico, vendió nuestra patria y se alió con el narcotráfico. Por eso es tan importante, todas las noticias tienen patrones y hay ataduras de las noticias. Y empezamos este segmento precisamente con el asesinato en lo que es la política de la cancelación del activista conservador Charlie Kirk, y la trajimos nuevamente a lo que es la violencia y lo que ha sido la violencia en Puerto Rico, porque detrás de todo este debate lo que hay precisamente es la violencia que ha matado a nuestros hijos durante mucho, largo plazo para hacer multimillonarios a los líderes de Venezuela. Con eso paramos el video y vamos a hacer una noticia que es paralela. Hoy la portada de Primera Hora es un bulo. Estudio del Taller de Salud. Taller de Salud es independentista. El hambre en Puerto Rico es real.
Esta es la jurisdicción de mayor mantengo federal en todo Estados Unidos. Si bien es cierto que la mitad de nuestra población es pobre, no es menos cierto que aquí hay PAN, WIC, comedores escolares, la chiripa. Y lo que ustedes ven en la calle, de hecho, 70% de la población está obesa. Los chinchorros están llenos, los restaurantes llenos, el choliseo lleno, corre el dinero. Entonces, el independentismo, a través de sus fotutos, en este caso Primera Hora, nos dice que la inseguridad alimentaria afecta a los vulnerables. Mire, sí, hay gente que no tiene todo el dinero para comprar o abastecerse de comida como debiera ser, para hacer sus 3 comidas diarias de forma balanceada. Lo hay aquí y en cualquier otra sociedad. Pero todo esto está diseñado para hacerle creer a la juventud ignorante que en Puerto Rico, Estados Unidos, nos está matando de hambre y que el gobierno de Jennifer González está matando de hambre a los pobres, a los viejos, a las madres solteras y a los niños. Se pasa hambre en la isla. Usted mire a su barrio. Mire la casa del frente, la casa del lado. Mire a ver si se están muriendo de hambre. Por más pobres que sean. Esto es totalmente falso. Pero hace una portada. Nadie cuestiona. Nadie da el balance. Nadie se preocupa por decir, ven acá, aquí el pan nada más se reparte en 2.000 millones de dólares. En el pan nada más. En el WIC como 400 millones más. En comedores escolares que da desayuno y almuerzo. Y en el verano opera también. Sin contar los millones que se reparten a la ONG que dan comida y brindan comida, y las caridades que están creando una imagen. Entonces van todos esos muchachos allá, lo que le pasó a Hawái y qué sé yo, que para arriba y para abajo y una violación, y se lo creen. Esa es un ejemplo nada más de dónde estamos y por qué el crecimiento del independentismo al 32% que sacó Juan Dalmau, porque es este tipo de titular, este tipo de portada, día tras día, semana tras semana, año tras año, década tras década, que viene alimentando y adoctrinando a nuestros niños que se mantienen bastante ignorantes en un sistema escolar diseñado para hacer fábrica de burritos y no para educar. Y por una prensa que es unilateralmente totalitaria, socialista y separatista. Lo dejo ahí, empiezo contigo, Gregorio. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Mira, Luis, muy buenas tardes a ti, a Mario, a Miguel y al público que nos escucha. Obviamente, primero que nada, estamos aquí un poco pues en shock, la realidad por el asesinato político de Charlie Kirk, no solo el hecho del asesinato, sino la crudeza con la que lamentablemente salen en los videos en internet, que pues uno no la ha podido evitar. Verdaderamente yo creo que es trágico y es parte de una tendencia que creíamos que se había quedado atrás en el pasado, en los años 60, pero que lamentablemente con la polarización que hay, pues se ha revivido del odio visceral y la polarización que no permite la comunicación de ideas encontradas de una manera civilizada. Yo creo que eso se ata también y va de elección, aunque no hemos tenido esa experiencia recientemente en Puerto Rico. Yo creo que también eso se ata a la noticia de la que hablas y la forma en que la prensa cubre las noticias en Puerto Rico de manera sensacionalista. De ahí una responsabilidad
de uno presentar las cosas en su justa perspectiva, de no criminalizar de antemano a un movimiento político como han hecho por los últimos 20 y pico de años con el movimiento estadista. Y hay una obligación de no sembrar no solo miedo, sino también incertidumbre en el pueblo, porque eso trae a veces que la gente se comporte erráticamente. Puerto Rico, con todos sus defectos, si lo comparamos, porque la realidad es que la vida es relativa, la comparamos con todos esos países de Latinoamérica que aquí tanto quisiera el sector de la prensa independentista, lo que vivimos es una panacea en comparación a la mayoría de la gente. Que si hay necesidades, que si hay espacio para mejorar, claro que sí, pero ese tipo de titulares, como bien tú reseñas, resalta o pretende avivar en el público una serie de actitudes y una serie de sentimientos que no se ajustan a la realidad y que a la larga son parte de ese patrón peligroso y que esperemos que no se siga propagando a nivel nacional y que obviamente no llegue aquí a Puerto Rico. Oye, Mario, en todos esos casinos que tú visitas en todo Puerto Rico, ¿cuántos se están muriendo de hambre? No, ninguno, porque en Puerto Rico hay un problema de obesidad. Y en Puerto Rico podrá haber un problema de distintas cosas, pero problemas de alimentación no hay. Digo, podrá haber un problema de mala alimentación. Eso es una cosa. Sí, que esos son otros 20 pesos. De gente que no se alimenta como debe ser, ¿verdad? Comen grasas excesivamente, cosas así. Pero aquí no, aquí se bota mucha comida. Pero hambre en Puerto Rico, yo no conozco hambre. Aquí hay problemas de vivienda, hay problemas en algunos sectores hay problemas de trabajo, hay problemas de médicos porque se están yendo los médicos, pero aquí los restaurantes todos hacen dinero, los supermercados todos hacen sus ventas, todo el mundo compra. Aquí la cantidad la gente que recibe los cheques del PAN, un programa que se estableció, no estamos en el SNAP, estamos en el PAN, pero es parte del programa que se estableció en la década del 60, de los cupones de alimentos, que se hizo extensivo a Puerto Rico durante la administración de don Luis Aferré, con aquel comisionado residente Córdoba Díaz, Jorge Luis Córdoba Díaz. Y ese programa, ¿verdad?, que se hizo extensivo, el programa en sí, la filosofía de ese programa de la década del 60 es garantizarle al pobre 3 comidas diarias. Y aquí no hay ese problema. Pero tú sabes que a veces cuando la prensa está aburrida se inventan unas cosas para entretenerse. Sí, pero esto no es parte de aburrimiento. Estos son grupos independentistas que se inventan estas estadísticas y estas cosas y van a los periódicos que son independentistas todos y le venden. Y entonces, como no hay fiscalización, claro, ni hay balance, pues sencillamente nada. O sea, esa historia requería otra historia. De hecho, Luis, ¿cuánto paga en comida Estados Unidos en Puerto Rico? Y el gobierno de Puerto Rico. Antes de pasar al otro tema, ¿verdad? Muchas personas pobres en Puerto Rico que tienen sus hijos en escuela pública, durante los días de escuela, el ahorro en comida que tienen es sustancial porque esos hijos almuerzan en la escuela, que es el programa de comedores escolares. Y desayunan también. En la escuela. Exactamente. O Miguel, sea que morirse de hambre en Puerto Rico, eso yo no lo he escuchado. Mira, Luis, me uno a las palabras de los compañeros, pero cuando yo leí este reportaje, lo primero que yo, tal vez en un punto de vista estadístico, yo digo, ¿cuál es la muestra? Y me pareció interesante. Yo dije, este era el trabajo que tenía que hacer el periódico. La muestra es, ellos hacían las entrevistas en los mismos comedores de ellos. ¿Qué clase de muestra es esa? O sea, es que cuando es como nosotros ir, que el Partido Popular coja ahí en una fila de su partido y diga el 95% de Puerto Rico cree en la colonia. Pues claro, pues si la muestra tuya son los colonialistas de allí, de tu sede. O sea, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Puerto Rico pasa hambre y tu muestra es en los 5 comedores tuyos?
a las 15, 20 personas que tú atiendes. Ese no puede ser la muestra, tú no puedes llegar a una conclusión así, esa muestra está viciada. Y ahí es que uno ve que la estrategia de reportaje va en dos líneas. Una, la que destaca, que es para vender este big picture de que Puerto Rico se está pasando hambre, de que la administración de gobierno del momento no se está atendiendo esto. Y segundo, es para que le donen chavito a esta organización que pueda hacer su labor social y todo, pero esto es chavito. Le dieron una portada inventando una crisis que la muestra es defectuosa, que la hacen a su medida, no es una muestra seria y científica, para ellos justificar su existencia y que la gente entre a la última al link que dice al final del reportaje, para que entren a su página y le donen chavito. Cuando yo lo miro así, yo digo, esto es chavito para ese grupo, para adelantar los otros intereses, porque cuando tú entras a la página, lo menos que hablan en esa página es de dar servicios de alimento. Todo es feminismo, igualdad, tienen otras luchas que son las verdaderas, pero te las tapan con esto de la hambruna, porque esto es simpático, la gente lo lee, pero la prensa, el periódico no hace el trabajo serio de ver la muestra y decir, yo no voy a sacar esto, si esta muestra no es algo serio, esto no es científico, esto es que tú estás con una libretita preguntándole a los que están allí recibiendo alimentos en tus comedores. Pues claro que tú me vas a decir a mí que Puerto Rico pasa hambre. Tú hiciste una muestra a nivel isla. O sea, no, ¿verdad? Yo creo que es importante, si hay gente en Puerto Rico que no se alimenta bien, claro, o que no tiene suficiente para 3 comidas, pero eso es una minoría, ¿ok? Esta cuestión del titular, el hambre en Puerto Rico es real, en Puerto Rico, ¿ok? O el otro titular, se pasa hambre en la isla. Son un bulo propagandístico que Ayola Virella en Metro quiere proyectarle a Puerto Rico diciendo nos están matando. Entonces, esto redobla el mensaje de Bad Bunny, ¿no? De que debí tomar más fotos, nos estamos desapareciendo, a todo lo que da. Una sociedad que tiene un problema de 70% de obesidad y de la gran cantidad de enfermedades cardiovasculares que hay y de diabetes, porque Puerto Rico es líder en la nación, que son enfermedades crónicas que están atadas precisamente a el comer mucho, el tener sobrepeso y todo eso. Pues uno dice, pero ven acá, ¿dónde están los periodistas en Puerto Rico? Esto realmente es importante, atajar noticias así y decírselo a la gente. Esto es un embuste, señores. No hay base en eso, Gregorio. Luis, esto es como el discurso que se puso de moda de nuevo del gentrification en Puerto Rico, que históricamente no era un asunto que nos en la desplazan, isla. nos están sacando. Por eso, es todo parte de una serie... Pero déjame decirte, se lo creyeron. Hay un montón de gente ahí afuera que se cree este cuento. No, Luis. Que nos están sacando. Espérate, no es que se lo creyeron acá nada más. Yo voy a dar una anécdota. Yo una vez estuve en una reunión donde vinieron unos estudiantes de George Washington University, de mi alma mater, precisamente, de estudiantes de Derecho, y lo primero que dijeron todos aquí es que estaban viniendo y uno de los temas que ellos querían ver era el tema del gentrification, porque ellos habían escuchado todos allá del problema tan grande que había sobre esto en Puerto Rico y cómo la gente estaban desplazando a los puertorriqueños de sus casas, lo cual me trae a dos temas. Número uno, lo efectivo que ha sido la izquierda en trasladar toda su campaña fuera de la isla de verdad y la que la han trasladado a los estados. Eso es lo primero y eso lo habíamos hablado en este programa hace tiempo y es una tendencia que lleva muchísimo más tiempo de lo que uno se cree. Están debidamente organizados en la nación. Y número dos, la idea de la izquierda de traer y de propagar en Puerto Rico una serie de ideas que son parte de ese wokismo de izquierda internacional, que son los temitas, los bullet points de la izquierda internacional, y tratar de incorporarlo al discurso público de Puerto Rico. Y esto del hambre es exactamente lo mismo, va en la misma línea, y es precisamente esta idea, de nuevo,
de victimizar al pueblo de Claro. Puerto Rico, y como tú bien dices, ¿quién es el que nos victimiza? Pues aparentemente y supuestamente los Estados Unidos. Y uno tiene que combatirlo porque ellos son exitosos en la medida en que nadie los combate, ellos repiten la idea y lo repiten tanto que ya la gente se convence y dice, pues eso es cierto. O sea, Y es un ataque al gobierno también, diciendo, también el gobierno tiene la obligación de alimentar a la gente. O sea, Luis, tristemente hay una generación entera en eso. El movimiento de izquierda ha sido efectivo. Podemos entrar a discutirlo de mil ángulos, pero hay una realidad, hay una generación entera donde todos esos mensajes calaron a un nivel de que no se lo cuestionan. O sea, y no estamos hablando de la gente tradicionalmente de izquierda. Vayan a los sobrinos, a los hermanos, a los familiares más jóvenes de esa generación que históricamente han sido de cualquier tipo de ideología política, y casi todos comparten esa serie de temas, porque forman parte de ese discurso que trasciende la isla, pero que obviamente en el caso de Puerto Rico se trae dentro del contexto del estatus político. bueno, vamos a hacer la pausa. Son las 5:54. Cuando vengamos, vamos a analizar la violencia política, el asesinato del activista conservador, el joven Charlie Kirk, y nuevamente lo que ha sido la guerra contra los carteles de la droga y las posturas del PIB aquí en Puerto Rico. Regresamos. Asesinato del activista conservador Charlie Kirk, 31 años, padre de 2 niñitos cristianos, asesinado de bala directa a la yugular en un tiro de 200 yardas. Todavía no han capturado al asesino. Y nuevamente es parte de una ola de violencia brutal que se está dando en todos Estados Unidos, pero particularmente contra conservadores. Aquí hay, como les digo, un desfase muy grande. Puerto Rico no sabe quién es Charlie Kirk porque la prensa puertorriqueña ha creado una cortina de hierro alrededor de la isla, prácticamente con las noticias de Estados Unidos. Las noticias de Estados Unidos se publica únicamente si es para fustigar a Trump o para criticar a Estados Unidos, decir lo malo que es Estados Unidos. Pero nada, nosotros hemos estado desconectados del proceso de noticias de Estados Unidos desde hace por lo menos 40 años. Yo recuerdo en los años 50, 60, los grandes telediarios, Evelio Otero, Aníbal González Irizarry. La noticia nacional tenía preeminencia, era importantísima y se cubría. Eso se dejó hacer en algún punto después de los 80. Y esto es una noticia que nos concierne a todos, porque obviamente es el resultado de la política de la cancelación. Una vez tú marcas a alguien y arrojas, ¿verdad?, diciendo hay que callarlo, ya automáticamente abres a la violencia. Hay tolerancia, hay espacio. Nosotros tenemos una sociedad bastante activa y bastante polémica. Tenemos mucha discusión de ideas, mucho comentario, y es esencial el intercambio de ideas. Y si no te gusta alguien, sencillamente no lo sintonices, no lo escuches, ya está. Pero esta política de cancelación tiene que terminar, y desgraciadamente Charlie Kirk es la última víctima. Que descanse en paz y que Dios lo tenga en la gloria. Vamos a empezar contigo, Mario. Mira, Luis, lo que se llama el asesinato político es algo recurrente en la historia. En Puerto Rico lo hemos tenido. Tú mencionaste ahorita unos casos. Cuando la masacre de Ponce, también cuando la revuelta nacionalista que se le metieron algo a la fortaleza al gobernador Luis Muñoz Marín, que él mismo dice en su memoria que esa noche fueron a matarlo. De hecho, la verja que hay en la fortaleza, esa verja se construyó luego de ese intento de asesinato al gobernador de entonces, Luis Muñoz Marín. Esa verja no existía. Tú podías pasar por ahí en tu carro y seguir,
y después meterte por la puerta de San Juan. Daban la vuelta, o sea, Exacto. lo que es la calle, las calles de la fortaleza que terminan en la caleta de las monjas. Sí. Eso era una calle abierta. Abierta. Y Ya- Fortaleza era un edificio público como cualquiera otra, como el Departamento de Estado, como lo que es la alcaldía. Tú le pasabas por arriba, Sí. pues digo, por el frente, en la calle. Fue ahí que se construyó eso, y de ahí, y después entonces cerrado. Después vino don Luis Ferré y abrió los portones, y después volvieron a cerrarse cuando Hernández Colón sucedió a don Con la Luis huelga de los bomberos del 73. Exacto, y se han 74, mantenido así perdóname. hasta el día de hoy. El caso de Alejandro González Malavé es un asesinato político. Hay un libro que salió hace un año titulado La protesta armada por el historiador ya fallecido Félix Ojeda Reyes, donde él dice de la reunión que tuvieron y que en esa reunión tomaron la decisión de ejecutar a Alejandro González Malavé. O sea que ya se sabe documentalmente, porque un libro también es un documento, que hubo una planificación de la izquierda de asesinar a Alejandro González Malavé. Ese libro se titula La protesta armada, que de hecho, la noche que se presentó, yo estuve en este programa, y después que salí de este programa fui a la presentación que era en el Colegio de Abogados el año pasado, y lo compré, y el que quiere enterarse de esas cosas, pues que lea. Hay que leer a todos, a los que están de acuerdo con uno y a los que no están. Y ahí tienes un ejemplo, ¿verdad? Y en la historia, mira, han habido el asesinato de Kennedy, un asesinato político; el asesinato de Lincoln, un asesinato político; contra Carlos Romero Barceló se escuchaban cosas de intentos de asesinato, pero nunca lograron nada, y todo era por lo de maravilla. O sea, el Bueno, asesinato Miguel, político es una realidad, no solamente en la historia de los Estados Unidos y la historia nuestra, en la historia mundial. Miguel, Antes, espérate, Sí, sí. rapidito, un segundo. La Primera Guerra Mundial comenzó con un asesinato político. Ajá. El archiduque de Fernando. Austria, que fue asesinado. sí, vamos. Luis, es lamentable el suceso del asesinato de este joven, 31 años, mi edad, solo la edad que yo tengo, es un joven famoso en las líneas republicanas, y su mayor aportación fue tomar un espacio en las universidades. Y yo, que en tiempos recientes estudié en Iowa State University, la Universidad Estatal, yo viví esa experiencia un poco de cuando iban speakers conservadores, y Iowa siendo una jurisdicción bastante conservadora, pero siempre las universidades tienden a ser unas áreas bien liberales. Por cierto, le tengo que decir lo siguiente. Cuba lleva en un apagón total hace 10 horas. Eso no lo reseñan aquí. Qué raro. Pero Luis, en Cuba no hay No lo van a apagones. ver ni en el día, ni en primera hora, ni No, en metro, no, ni no. en Luis, Maricel, en Cuba ni no en hay el Rosero. apagones. En Cuba no hay apagones. No hay apagones. En Cuba hay alumbrones. Claro. Sí, y sigue, Miguel. Pues una de las grandes aportaciones que pues, uno podría estar de acuerdo o en desacuerdo tal vez con muchas de sus posturas, pero es que él ocupa un espacio en las universidades desde el punto de vista conservador, y se atrevía a buscar ese espacio de la libertad de expresión, y que los jóvenes conservadores pudiesen tener la capacidad de hablar y ocupar salones y propiciar el debate interno de la universidad, cosa que el ala liberal y socialista de la universidad a nivel nacional no permitía. Y a mí mi preocupación con esto, además, obvio, de la muerte, su señora esposa, sus 2 hijos que dejó huérfanos a tan temprana edad, es las repercusiones que esto vaya a tener en movimiento en una sociedad que lamentablemente está polarizada. Como aquí es que va a haber mucha la madurez de ese equipo de trabajo he tenido una organización, se me escapa el nombre, yo creo que es Turning Point, yo creo que es la organización Sí, Turning Point USA. exacto, que él fundó. Va a tener esa organización, va a tener unos herederos, como uno dice, va a surgir otro líder. Es la madurez que tengan esos líderes de seguir la lucha,
pero que lleve a la cordura y que no me lleve esto a un extremo en la nación que se preste a que en más universidades, porque mira dónde surgió esto surgió en una universidad porque eso eran los espacios que lo ocupaba y era sumamente saludable, a mí me encantaba que él ocupara esos espacios. Y en un anfiteatro como el Muñoz Marín, al aire libre. Al aire libre, sí, público, que ahora esto tiene un chilling effect, o sea, en el sentido de que más jóvenes conservadores van a decir, lo van a pensar 2 veces, o hasta demócratas, porque ahora esto está saliendo hace par de horas. En los próximos días vamos a ver este efecto de jóvenes radicales diciendo, oh, tú me mataste a uno, pero yo te voy a matar a otro, y eso es preocupante. O sea, y eso es lo que a mí me da miedo de lo que acaba de suceder. A mí, siguiendo esa línea, primero que nada, el hecho de poder ver en real time, lamentablemente, un asesinato y que la toma realmente es tan cruda y tan fuerte, o sea, la realidad es que mueve a cualquiera, pero tengo que decir que también mi generación, por lo menos, y las más jóvenes, nosotros sí conocemos el asesinato político por cosas en otros países, y a nivel nacional hasta cierto punto era parte de un documental, no era nuestra realidad diaria. O sea, todos sabemos de los atentados hasta contra Reagan, contra el Papa, que fueron los 80 y yo era chiquitito, pero no recuerdo los eventos per se, y obviamente los asesinatos de los años 60, 70, pero en un sentido uno tenía esa idea de que eso se había trascendido en los Estados Unidos y que no estábamos volviendo a ese momento. Y yo creo que parte de esa responsabilidad recae precisamente en las universidades. Las universidades típicas históricamente eran foros donde se aceptaba todo tipo de ideas y precisamente se fomentaba el debate de ideas. Se llamaba el laboratorio de las ideas. Claro. Exacto. ¿Okay? Y lamentablemente por los pasados 20 años, las universidades, por el wokismo y por el miedo, comenzaron a adaptar un sistema donde dentro de la universidad básicamente no se podía decir nada. Lo que pasa en la nuestra, el adoctrinamiento de izquierda, si tú no eres de izquierda, tú no entras, tú no estás en la Universidad de Puerto Rico. No se puede ir a un comediante, no puede entrar a una universidad porque los chistes trigger, ¿verdad? A un grupo de gente. La mitad permitieron, igual que aquí pasó aquella vez en su época con Norma Burgos, permitieron que los estudiantes no dejaran entrar a gente que no les gustaba a las universidades, y lo toleraron y lo consintieron. Y se han consentido otro tipo de gestiones que tienen no un chilling effect nada más, sino es que son totalmente contrarios a la idea de una universidad y de una sociedad que está fundamentada en el intercambio de ideas y el intercambio en todos los niveles libremente. Y la realidad es que yo estoy de acuerdo, yo espero que no, pero prospectivamente tiene un efecto, y la realidad es que tiene un efecto sobre la juventud. Le digo que mi hijo, que todavía está entrando ahora en escuela superior, mi hijo mayor, vio y me consta que vio el asesinato con todos los elementos. O sea que es una generación que nosotros no lo tuvimos, que se está empezando a criar de nuevo con lamentablemente la violencia política. No, y estamos viendo una tendencia, la gente olvida, porque yo creo que con la inmediatez de las noticias, hace 1 año y pico atrás hubo un atentado contra el mismo Trump. O sea, para mí era inconcebible. Para mí era inconcebible. Yo lo miré y yo me quedé, aquí acaban de dispararle a un candidato presidencial. Yo puedo estar de acuerdo o no con Trump. A mí eso es otra cosa. Pero el choque mío fue en televisión nacional. A ese hombre le metieron un tiro. Entonces, vemos hace par de meses un asesinato a una congresista demócrata. Vemos hace par de meses un asesinato a uno de Stafford de la Embajada de Israel. Al esposo de Pelosi. Los niños en la iglesia. Que los mataron. Exacto. O sea, entonces estamos viendo, esto no es aislado, lo que acaba de ocurrir ha sido un cúmulo, que estamos viendo una tendencia en los últimos 2-3 años, que es que esto hay que pararlo. O sea, es preocupante hasta dónde va a llegar, y esto es catalítico. Lo que acaba de ocurrir hoy, ese es mi miedo, es ese. Incluso en sitios como Colombia, que se había estabilizado un poco la cosa. Ajá. O sea, el asesinato, lo que pasa es que nosotros estamos más expuestos a que históricamente... No, lo que pasa es que las noticias de Colombia, como son noticias adversas al régimen comunista, la prensa puertorriqueña, al igual que las noticias de Venezuela, no las publica. O sea, nosotros tenemos una cortina de hierro, y esa cortina de hierro es
la prensa publica solamente lo que es bueno para la izquierda. Y programas como este intentan romper ese cerco que hay y tratar de arrojar otro concepto y otra forma de ver las cosas. Brevemente, no recuerdo cuál fue la revista o cuál fue el periódico o las noticias, pero precisamente creo que fue una semana o algo así, Charlie Kirk había salido en varias portadas y estaban, lo que expresaban era, este es el futuro de la derecha en Estados Unidos, o sea, este es el discurso de derecha, la persona que tiene el poder, o sea, que tiene, independientemente de uno esté a favor o en contra de específicamente sus ideas, claro. Estamos hablando de alguien que tenía una relevancia y que tuvo un efecto importante o un rol importante en la elección del presidente de los Estados Unidos. Bueno, voy con Mario porque lo voy a traer para acá. Mario, ¿ha sido un error o un acierto de parte del Partido Independentista aliarse con los carteles de la droga de Maduro y defender la sangre de Maduro, las fronteras de Maduro, la integridad territorial de Venezuela y ignorar la guerra que Maduro ha desatado contra los puertorriqueños por los últimos 25 años? Sí, pues digo, ellos están en la cuerda floja, ellos tienen que hilar fino, porque si eso les resta muchísimos votos a nivel de Puerto Rico, porque tú estar al lado de una persona como Maduro, que el mundo entero sabe que promueve el narcotráfico y que él es un arquitecto y un ingeniero de la operación narcotráfica en el área, y si tú te le vas ¿cómo se dice? A Maduro, pierdes un aliado a nivel internacional, especialmente en la Organización de Naciones Unidas, donde Venezuela tiene un asiento con derecho propio y tiene aliados también, y eso para el independentismo, para el PIB, es una importancia fundamental. O sea, el que Cuba, que es el país o el régimen que más ha ayudado al movimiento independentista en Puerto Rico en toda la historia. Pero por otro lado, a nivel local, pues por supuesto el PIB pierde adeptos, la gente se le aleja, la gente lo mira con suspicacia. El que esté defendiendo un régimen como el de Maduro. O sea, que por un lado el PIB se mantiene aliado con un aliado de ellos, que es Nicolás Maduro, por la cuestión de la política internacional, la influencia en las Naciones Unidas, es un vocero internacional a favor de la independencia, pero por otro lado, ese % que él sacó, que Juan Dalmau sacó en las pasadas elecciones, 30 o 31%, no me acuerdo, tiene que haberse reducido sustancialmente. Bueno, yo no sé cómo la ve Miguel en esta situación de estar defendiendo lo indefendible, se le ha virado en contra. O sea, aquí los sondeos que menos le dan el 78% a favor de las posturas de las fuerzas, de la presencia de las Fuerzas Armadas en el Caribe. Sí. Y si el PNP, según el PNP continúa explicando la necesidad de la defensa del pueblo puertorriqueño de las narcogangas, va a aumentar ese apoyo. Miguel. Sí, yo creo que aquí el gran ganador, además del pueblo puertorriqueño, por el efecto positivo de tener a la milicia y la protección que eso representa para nuestra jurisdicción, desde el punto de vista político del Partido No Progresista, que desde el primer momento, desde que iniciaron las operaciones, tomó postura a favor de la presencia militar en Puerto Rico. Y el Partido Popular y el Partido Independentista, pues eso es esperarse del Partido Independentista. A mí me sorprendió un poco el Partido Popular. Yo creía que el Partido Popular iba a ser un poquito más astuto y iba a tomar una postura a favor. Porque tal vez la estrategia de buscar ese voto de la derecha, pero se escocotaron en y esto le va a tener un efecto. O sea, porque cuando lleguen las elecciones, estoy seguro que un Tomás Rivera Chat y una Jennifer González y la campaña estratégica del Partido No Progresista le va a recordar
a ese ciudadano que atesora la ciudadanía americana y la protección de la milicia de los Estados Unidos, que el Partido Popular fue neutral en los momentos en que teníamos al ejército aquí en Puerto Rico, y el que el Partido Independentista le dio la espalda, defendiendo al régimen de Venezuela y a los narcos. O sea, y eso va a tener un efecto claro, y yo creo que el Partido Popular, me sospecho que en las próximas semanas van a empezar a suavizar su postura, porque se la están dejando completa al Partido No Progresista. O sea, el Partido Progresista, la gobernadora está saliendo de show. Para mí, este ha sido su mejor momento y le tiene que mandar una cartita a Maduro dándole las gracias. O sea, la gobernadora y el PNP ha salido bien. No es Maduro. O sea, el PIB pudo haber pasado con ficha en esta. Sencillamente decir, mire, esto es haber dicho, esto es un embeleco de Trump y qué sé yo ni qué. Es la defensa a ultranza e incondicional de las narcogangas y el ataque brutal a las Fuerzas Armadas, que son una de las instituciones más preciadas y más respetadas por los puertorriqueños. Luis, es un error garrafal. Mira, Luis, dos cositas. Yo creo que en primera instancia, y no creo que haya que darle mucho tiempo a esto, pero la realidad no nos debe sorprender, porque es que la izquierda de Puerto Rico todavía sigue en el sueño de la Revolución Cubana y todas sus secuelas. Sí. E igual hay un sector grande que depende de las ayudas que da Venezuela directa e indirectamente, los entrenamientos, los viajes, los congresos, las convenciones, todo ese tipo de cosas. Ahora, en cuanto al tema específico, yo creo que en este tema hay una particularidad, y lo demuestra la encuesta, según tú dices, y es que trasciende, definitivamente demuestra claramente cuál es la mentalidad real del puertorriqueño y cuáles son las necesidades y los miedos del puertorriqueño. Yo creo que abrumadoramente en la calle, con limitadas excepciones, la mayoría de la gente, lo que se percibe, o lo que yo percibo al menos, y está sustentado por la encuesta que tú, por el sondeo que tú, son muchos sondeos. Todos los sondeos dicen lo mismo. Es que el pueblo de Puerto Rico, primero, que no tiene problema con que Puerto Rico sea parte de la defensa nacional, número uno. Por el contrario, el puertorriqueño está a favor, respeta a las Fuerzas Armadas y prefiere que haya una presencia activa, que regrese la presencia de los Estados Unidos militar mucho más activa de lo que había, y que eso traiga seguridad a la gente, a las calles, y traiga estabilidad. Y en ese sentido, yo incluso creo que hay muchos estadistas que han sido demasiado tímidos con el tema. Es un tema que nos favorece, que la mayoría de la gente está a favor, e incluso aunque la mayoría del Partido Popular sabemos que cambia de posición en cuanto a esto, porque cuando están ellos... Los populares de la calle están bien claros. Exacto. Es su liderato. Wichiwachi. A eso era que iba, Luis. Esto trasciende partido, y hay líderes. Mira, yo lo digo no por nada, pero el alcalde de Aguadilla es uno que estábamos viendo recientemente. Y el de Arroyo. Y otros, exacto. E incluso... he visto líderes de esta gente que sale en los medios, que no voy a mencionar algunos, que tú ni te lo imaginarías, y están completamente de ese lado. Así que esto representa un punto de convergencia para la gente que trasciende el partido, y que el PNP, el movimiento estadista, más allá, tiene que internalizarlo, y tiene que ser menos tímido al expresar su respaldo, porque es lo que el pueblo quiere y el pueblo espera. ¿Sabes por qué? Porque están amedrentados. Con excepción de Rivera Schatz y la gobernadora, los legisladores del PNP temen caer en la página de cheo de la prensa. Y saben que la prensa los va a baratar si hace mucho bulla con esto. Esto es un problema que ha tenido el PNP hace rato. Son muy pocos, yo te diría Gregorio Matías, Carmelo, aquí, puedes ver a Tommy, por supuesto, Rodríguez Aguiló, pero no son muchos los PNP que salen a defender este tipo de cosas. Mi hijo lo hace como demócrata, ¿verdad? Y como PNP, pero no es líder en el PNP. Es líder demócrata, pero no a todo lo que da. Y además, el Partido Demócrata tiene unos problemas muy serios ahora mismo con la radicalización de la base del partido. Eso es
otro problema Luis, que hay. brevemente, y yo creo que rapidito, porque hay un dato que quería dar, lo había conversado aquí anteriormente, pero quería dar un dato que yo creo que es importante. Fíjense, como que desde el momento en que está la presencia militar de Estados Unidos, cómo ha bajado la criminalidad en Puerto Rico y cómo la cantidad de indocumentados que entraban a la isla se ha reducido a casi cero. ¿Por qué? Porque permite que nuestra policía y el gobierno utilice los recursos para atender directamente en la calle lo que está pasando y dejar al gobierno federal y a los militares, que son los que están en posición de atajar el crimen en las aguas internacionales y a nivel macro, que hagan su trabajo. Y yo creo que esa parte también hay que resaltarla, que no es un beneficio nada más hipotético, sino que lo estamos viendo y que tiene un impacto directo en nuestra policía y en nuestro diario vivir. Oye, esto va a traer cola. Todas estas declaraciones del PIB están recogidas ya en video. Claro. O sea, esto va a ser parte de la campaña tanto del Partido Popular como del PNP. Yo no puedo creer cómo tú expones para defender un narco asesino todo el sacrificio de 80 años del Partido Independentista y lo hace sal y agua en un montón. De hecho, que en cierto sentido, esto también cancela y anula mucho del mensaje que está enviando Bad Bunny todos los días, más de 500,000 de personas que lo han visto. ¿Por qué? Porque es un mensaje que no es simpático, o sea, es un mensaje bien, ser antiamericano en este momento en Puerto Rico is not good. ¿Sí? No es bueno. Bueno, las encuestas que tú citaste, Luis, de la... No son encuestas, son sondeos. Pues sondeos también. Sí. También sobre el show de Bad Bunny se han hecho sondeos. Lo único que las Fuerzas Armadas en Puerto Rico tienen un respaldo en eso a nivel de sondeos, no de encuesta. La encuesta debe ser algo más preciso, pero a nivel de sondeos, pues debe tener tiene un apoyo mayor, admiración mayor que los espectáculos de Bad Bunny. Los independentistas dicen que los que se meten en las milicias acá en Puerto Rico es porque lo que hacen es buscar trabajo. Mira, eso es en todos los lugares del mundo. En Latinoamérica, todos los que se meten en el ejército, igualmente en Cuba, que es la primera dictadura militar de izquierda en la historia de Latinoamérica. Igual en Europa también. Todos los está reportando Fox News que el FBI acaba de anunciar que tienen al sospechoso del asesinato de Charlie Muy Kirk. bien, muy bien. ¿Okay? Pero todos los que se meten en la milicia es porque el uniforme y la disciplina es un elemento atractivo y atrayente para el que quiere ingresar en las Fuerzas Armadas. Eso en Puerto Rico, en los 50 estados, en Latinoamérica y en Europa y en cualquier lugar del mundo. Y es voluntario, by the way. Eso es así. No es obligatorio. Salvo que haya una guerra, por supuesto, que se convierte en obligatorio. Estas cosas hay que ponerlas en blanco y negro para que la gente comprenda lo que conllevan y lo que hay. Vamos a hacer la pausa y cuando vengamos vamos a analizar un poquitito sobre el esfuerzo del PNP de ampliar los derechos electorales y proteger a los viejos de largas y largas filas, ampliando el evento de voto adelantado. Todo eso cuando regresemos. Tomás Rivera Schatz, utilizando la mala experiencia que tuvimos con los encontronazos, controversias, el mal uso y abuso de los sistemas apelativos para extender y achiclar las controversias, particularmente en el año 20 por parte de Victoria Ciudadana, somete unas enmiendas electorales que buscan en realidad expandir y facilitar el derecho al voto, particularmente de los mayores de 55 años, que somos prácticamente 1 billón de personas en una tercera parte de la población.
Y eso incluye adoptar lo que ya estaba adoptado, que era el voto adelantado después de la pandemia, el voto por correo, ampliarlo. Pero el hecho de que tú puedas ir 10 días antes, es decir, 2 fines de semana y el fin de semana antes, y claro, durante la semana del evento electoral, a tu junta de inscripción permanente y emitir tu voto y que se cuente sin necesidad, vas a tu hora, a la hora cuando tú quieras, sin necesidad de meterte en largas filas como ustedes vieron en el 24, que eran barbaridades. Y esto baja la edad mínima de 65 a 55 años. El voto por correo será enviado a la dirección que designe el elector, aunque no sea la dirección original que conste en el registro. Esto también se cambia, o sea, se hace para especificar, porque el independentismo, que fue el que le metió 20.000 trabas, y el Partido Popular a los derechos al voto en las últimas 2 elecciones, perdieron prácticamente todos los casos, y hay que ponerlo. Así que en ese contexto yo creo que ya es hora de que se amplíen, de que se haga esto, cuestión de que tenemos que aumentar la participación electoral, porque fue muy baja las últimas 2 elecciones y hay que subirlo sustancialmente. Miguel, empiezo contigo. Sí, Luis, y quiero un privilegio para hacer uno transparente. Yo estuve en ese proceso de redacción de ese borrador por instrucciones del presidente del Senado, junto con un grupo de compañeros, que como no tengo la autorización de ellos, no quiero decir su nombre, pero pues la encomienda principal que nos dio el presidente en la redacción de esa enmienda era que él quería atender los problemas que surgieron en la elección pasada en las filas de las personas, las largas filas, y que implementáramos lo que a nivel nacional se le conoce como un early vote. Él dice, mira, yo lo que quiero es que ese problema y que los votos adelantados se cuenten desde antes, y que en esa dirección pues tratamos de hacer unas enmiendas, primero reconociendo el voto adelantado a las personas de 55 años o más presencial, algo nuevo en Puerto Rico, no se había dado antes, 10 días antes del evento. Con eso pues se busca atender que esas largas filas que se dan en el día del evento pues disminuyan. De igual manera, muchas de esas personas que van a hacer el early vote son personas que tal vez en ciclos pasados pedían el voto por correo. Dice, pero ya no lo voy a pedir por correo. Un ejemplo, mis padres dicen, mira, yo prefiero ahora pues, irme con el early vote y voy presencial, porque a la gente le gusta ir allí, a la caseta, y dar y pasar su papeleta por y meterlo en la urna. Claro, nada, el voto por correo es fantástico y es bueno y está para quedarse, pero no nada como ir allí y votar. Y pues teniendo eso consciente, pues quisimos pues como que presentar esa enmienda, lo de asegurar que Java, que el cuente empiece a contar los votos adelantados 30 días antes del evento. O sea, hay una instrucción clara ahora en esta enmienda que la comisión tiene que iniciar el conteo de votos 30 días antes, mínimo 30 días antes, antes del evento electoral, de la elección general, para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en esta elección, que entonces empezaban a contar los votos después, y el que votó adelantado era el último voto que se contaba, y el presidente ha sido claro, dice, mira, es que eso no puede ser. Entonces se atendió lo de el early vote, y de igual, se atienden otras cosas, pero de igual manera, cosas importantes así trascendentales, el correo, el voto por correo, ocurrió muchos problemas, que había gente que en el registro electoral tienen su dirección física, pero muchos puertorriqueños en su dirección física no reciben sus cartas, tienen P.O. Box, y los reciben en el buzón tal vez del correo. Entonces surgió una disputa en el ciclo electoral pasado, que el Partido Independentista, la Alianza y el Partido Popular, como ese voto no les favorecía a ellos, yo entendía que no les favorecían, querían coartarle a ese grupo de puertorriqueños que pudiesen votar. Pero nosotros queremos asegurarnos que todos los puertorriqueños puedan votar, independientemente después que usted, ese elector, ponga en su solicitud, esta es la dirección donde yo recibo mi papeleta. Pues mira, ahí usted la recibe, vota y le envía por correo, y ya no tiene que ser por correo certificado, lo puede enviar por correo regular. Así que son varias enmiendas. Hasta el momento no hemos visto, yo no he escuchado al Partido Popular expresarse ni a la oposición. Creo que son enmiendas justas, que lo que propician es que la gente vaya a votar y atender las largas filas, y que el puertorriqueño pueda ejercer su voto. Y eso, Mario, obviamente hay que actualizar y ponernos al día,
Ahora falta el tipo de máquina que vamos a utilizar. Eso está en ese proceso, sí. ¿Ok? Sí, mira, el voto adelantado llegó para quedarse. Por supuesto, el Partido Nuevo Progresista, pues es el que mejor ha salido porque es el partido que tiene, el que mejor organización electoral tiene. O sea, el Partido Nuevo Progresista tiene una organización electoral admirable, impresionante, y por eso ha logrado recoger tanto voto adelantado. El Partido Popular no se queda atrás. Tuvo miles de votos por adelantado en las pasadas elecciones. Y es un voto que, por ejemplo, a medida que pasan los años, menos personas en los partidos quieren trabajar como funcionarios de colegio. O sea, ser funcionario de colegio significa que tú lo menos es que tienes que estar a las 6 de la mañana en la escuela, para entonces empezar a contar papeletas, prepararlo todo para las 8 de la mañana, abrir ese colegio y estar ahí hasta que cierren, y después entonces comenzar el conteo de las papeletas. Es un trabajo tedioso por el que no te pagan. Es un trabajo que el partido no te lo agradece jamás y nunca. Pueden pasar generaciones y generaciones y el partido no se lo agradecerá a ninguno de tus descendientes, y por eso es que cada día menos gente quiere trabajar en los colegios. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Al evitar los hacinamientos el día de las elecciones, esas filas enormes, largas, que quienes más se afectan son los envejecientes, y que hoy día, de acuerdo a las estadísticas del censo, el 25% de la población en Puerto Rico es envejeciente. Pues a quien más le conviene es a esa población, y también le conviene a los partidos políticos, porque tienen que buscar menos gente para trabajar en los colegios en unos tiempos donde la gente está reacia a trabajar con los partidos, porque esa ingratitud ha afectado el sentido de pertenencia de las personas a los partidos políticos. Bueno, Gregorio. Mira, brevemente, yo creo que en las elecciones hay dos principios rectores importantes que número uno es fomentar la participación más amplia que sea posible, y número dos, que los procesos sean confiables, que los procesos reflejen adecuadamente la voluntad del pueblo. Estas enmiendas entiendo yo que lo permiten por muchas razones. Primero, porque obviamente permite el trámite para el proceso en Puerto Rico. Votar es incomodísimo, o sea, no puede continuar como está. Yo digo, mi experiencia de las últimas elecciones fue bastante desagradable y muy por debajo de lo que había sido en el pasado por diversas razones, las máquinas, lo que sea. La realidad es que fue incómodo. Y eso tiene un efecto disuasivo, un chilling effect también sobre un montón de gente, no solo personas mayores, sino también gente joven que tiene compromisos, que tienen hijos, que no le gusta la controversia, porque es que el hacinamiento en un salón se presta para controversias políticas, y también el caos en un sitio cuando hay tanta gente y es tan accidentado el proceso. Eso afecta la confiabilidad del sistema, porque se presta para que se pierdan papeletas, para que no haya control sobre la que la gente está viendo mientras votan, porque está uno encima del otro, etcétera. Así que abrir el proceso, siempre garantizando la confiabilidad del sistema, pero abrirlo para que la gente tenga mayor participación de una manera que responda a sus necesidades y no a las necesidades nada más de un político o de una persona. Yo creo que es un paso importante y que obviamente es necesario que se presenten los proyectos, y yo exhorto a que los otros partidos, más allá de la crítica usual, participen, porque la idea aquí es que el sistema se desarrolle y se enriquezca con la opinión del público, de todo. Y yo creo que este momento es importante porque la comisión en estos momentos está discutiendo la adquisición de las máquinas. Y por eso es que para el presidente era importante. Vamos a presentar un proyecto ahora para insertarnos en la discusión, no esperar 2, 3 años después para hacer las enmiendas. Ahora, para que la comisión tenga 3 años para prepararse, pueda adquirir las máquinas,
la comisión ya lo ha verbalizado por medio de su presidente. Nosotros queremos tener 2 máquinas por colegio. Yo creo que una máquina es muy poco. O sea, 2 máquinas por colegio. Parte de las máquinas que tienen que adquirir tienen que ser una tecnología más moderna que lea papeletas mucho más rápido. Eso es un cálculo. O sea, se tarda 30 segundos, 20 segundos leer por papeleta. Y esas son las cosas que la comisión, una ley, eso no lo puede poner en detalle. Tiene que ser la comisión con sus comisionados y el presidente, los que ahora con este proyecto, todavía no se ha aprobado, pero con este proyecto ya tengo una idea de lo que quieren los poderes políticos. Mira, nosotros lo que queremos es un early vote. Así que vayan preparándose con tiempo para que ya puedan ir implementando esto, y por eso se están aumentando las HIP también. Y por eso te digo, o sea, el hacinamiento ese crea caos, y el caos es contrario Claro. a la confiabilidad Ujú. y a la participación, que son los 2 principios. Hay que dejar que la gente vaya, vote con tiempo. Yo sé que hay un argumento de algunos de que la persona que vota antes que no utiliza los mismos criterios que el que vota después, porque se ha dado proceso político, pero tenemos que tallar con lo que hay. Como Claro. mi papá, que ahí papi siempre me decía, tienes que tallar con lo que hay. Nosotros tenemos un sistema, hay unos recursos limitados, y una de las formas de lograr esos principios es dando la oportunidad de que el voto sea mucho más gradual, que la gente participe y que los procesos comiencen con tiempo, Ujú. para que podamos el día de las elecciones tener la tranquilidad de que hay un resultado, y que ese resultado, independientemente sea el que nos guste o no, por lo menos nos sintamos que responde a la voluntad del pueblo. Déjeme romper nuevamente la cortina de hierro de la veda de noticias internacionales. Mire, el mundo está en fuego, el mundo está al revés, pero hay ciertamente barruntos y gran insatisfacción en las grandes democracias. Francia, el gobierno de Macron está a punto de colapsar. Francia está endeudada hasta las teleras, pero más importante aún, la derecha gana en Francia, o está ganando adeptos, porque los islamistas han tomado control, al igual que ha pasado en Inglaterra, en los países nórdicos, en Alemania. Y el islamismo no se integra, contrario a los migrantes que vienen a Estados Unidos, que se integran a la sociedad y forman parte de ella. Los islamistas, en su mayoría, particularmente los salafíes, quieren imponer su criterio y acabar con la cultura. Esto es un problema bien serio. No, yo soy de los que creo que tarde o temprano, a la velocidad que se va reproduciendo los islamistas y la lentitud en términos de la reproducción de los países europeos, va a haber un momento en que vamos a ver millones de deportaciones. Lo que estamos viendo en Estados Unidos se va a replicar en Europa, particularmente con los islamistas más radicales, porque o proteges la cultura occidental o te comen. Esto está pasando y tiene que discutirse. Putin hoy atacó a Polonia con drones que salieron de Bielorrusia, que es un satélite ruso, y Polonia inmediatamente invocó el artículo 4 de la OTAN, que es convocar a la Unión Europea y a Estados Unidos, que se ha hecho el chivo loco con esto, para ver cómo trabajan este problema. Putin probando hasta dónde puede llegar. Trump le ha dado carta blanca para prácticamente quedarse con Ucrania, y eso es lo que va ocurriendo. Por otro lado, como le ha dado Trump carta blanca a Netanyahu para atacar hasta un aliado como Qatar, matando líderes de Hamas allí. O sea, estamos viviendo en un mundo bien convulso. Mario. Sí, bueno, tú sabes que la historia es cíclica. Los que no quieran creer que la historia no es cíclica, léanse las famosas cartas de Maquiavelo. Y hay periodos donde hay unas convulsiones, después hay como una serie de un periodo de tranquilidad, y después vuelven otra vez unos periodos de convulsiones. Eso coincide también con los cambios generacionales. Ahora mismo en el mundo, en Puerto Rico, pues
tenemos que hay una generación que está conquistando el poder, que es como se dio en estas últimas elecciones, que es la generación que nos sigue, bueno, no la de Gregorio, es la generación de Gregorio, no la mía, y la de Miguel, Luis. O sea que tú y yo, Luis, somos testigos de cómo dos panelistas en este programa son protagonistas de esa nueva generación incipiente y protagonistas en el quehacer histórico de Puerto Rico y en el mundo, que estamos viendo cómo se dan esos fenómenos. Y eso, pues, la historia, pues, se repite con actores distintos. Y vemos lo que sucedió con este señor que asesinaron hoy. Eso ha pasado en años anteriores, a través de la historia, en el siglo XX. 4 presidentes de los Estados Unidos fueron asesinados, empezando por Abraham Lincoln, por William McKinley, el último fue John F. Kennedy. Hubo un segundo que ahora yo no me acuerdo del nombre. Hasta el mismo Fidel Castro, los intentos de asesinato contra él. Antonio Cánovas del Castillo a finales del siglo XIX, que fue asesinado. Mario. Y todas esas cosas, o sea que lo que estamos Miguel, viendo es repetitivo en la historia. Miguel. Sí, Luis, esto es algo preocupante, lo estamos viendo desde el punto de vista europeo, pero acá a nivel de Latinoamérica y a nivel nacional también tiene su efecto. Lo de Polonia está por verse las repercusiones que tenga. O sea, Polonia informa que derribó los drones y eso va a tener un efecto en las relaciones diplomáticas y un efecto cómo reaccionan los Estados Unidos y los compañeros de la Unión Europea y yo creo que esto es Putin, Rusia, viendo hasta dónde puede tirar la raya, y lo preocupante tal vez un poco aquí es ver cuál va a ser la postura de los Estados Unidos por medio de Trump a esa transgresión de Rusia a la soberanía de Polonia. Y esto en las distintas jurisdicciones, lo vemos en Francia, lo vemos en Inglaterra, pero en otros aspectos así culturales y sociales, que nosotros como en Puerto Rico, en nuestro insularismo, tenemos que estar pendientes, porque nosotros, aunque la prensa nos quiere tener aislados de las cosas que pasan a nivel mundial, nos afectan. Estas cosas nos afectan económicamente, esas ideas pueden ir adentrándose en la discusión política puertorriqueña. Lo vemos a nivel nacional también, con lo que ocurrió hoy, lo polarizante que está la sociedad. Lo vemos, lo que está ocurriendo a nivel nacional en Europa no es la excepción. Lo vemos con políticos allá y con grupos sociales y políticos jóvenes en Europa. Está pasando lo mismo que lamentablemente está pasando a nivel nacional en los Estados Unidos. Tenemos que, como sociedad y como puertorriqueños, tenemos que estar pendientes, aprender, ver los síntomas que están pasando a nivel mundial y nacional y tomar carta en el asunto. Gregorio, ciérralo. Y brevemente, estamos en una época donde los platos tectónicos políticos están en movimiento y estamos observando unos cambios que aparentan ser más radicales de lo que quizás uno quisiera, pero la realidad es que las señales han estado ahí para muchas de estas cosas. Lo que está pasando en Europa se discutió, desde hace 20 años se lleva discutiendo la crisis demográfica y quién iba a suplir esa crisis demográfica. Se llevaba hablando, y eso es lo que pasa cuando se ignoran los problemas en la vida o no se atienden de frente los problemas porque las soluciones son incómodas. Que el mundo se soluciona entonces a espaldas tuyas. Eso es una lección para todos aquí en Puerto Rico. El asunto obviamente de Polonia hay que mantenerlo bajo observación porque no es lo mismo Ucrania, que interesaba estar en NATO, que un país ya propiamente de la coalición. Así que, como digo, muchos asuntos que se están moviendo. Yo creo que es importante hacer un llamado finalmente a todos a la paz, al debate enérgico pero respetuoso de ideas, y que estemos pendientes porque Puerto Rico no es el ombligo del mundo, ni todo lo que pasa aquí es lo único que importa. Todo lo que pasa afuera también nos incide sobre nosotros, los reporten o no los reporten. Bueno, mañana es el 9/11, son 24 años después del 9/11, así que estaremos aquí con ustedes para analizar las noticias. Gracias por sintonizarnos.